Hola, ¿qué tal para todos? Esta es nuestra primer clase de cálculo vectorial. Entonces este curso inicia explicando qué son las funciones de varias variables. Si nosotros recordamos nuestra clase de primer semestre, nuestro curso de cálculo de primer semestre, vamos a observar que, vamos a recordar que allá vimos funciones que tenían una sola variable. Por ejemplo, esa función que está aquí, que tiene una sola variable. F de x igual a x al cuadrado más 5. Aquí la variable es x. La función está en función de x. La variable independiente en este caso es x. Entonces, con estas funciones de una sola variable, pues en cálculo de primer semestre aprendimos a hallar el dominio, el contradominio, que la gráfica de la función, que los ceros de la función. Aprendimos a hallar la derivada de funciones de este tipo, integrales de funciones de este tipo, etcétera. Ahora, uno se pregunta qué pasa si tengo más de una variable, y es el caso más práctico y más usual. ¿Por qué? Porque hay situaciones que dependen de más de una variable independiente. Por ejemplo, si uno halla el área de la superficie del cuerpo humano, eso depende pues de la estatura y depende del peso, depende de dos variables. Si uno habla del volumen de un cilindro, pues eso depende del radio del cilindro y de la altura. Si uno habla, por ejemplo, del volumen de un gas ideal, pues depende de la presión y depende de la temperatura. Si uno habla del precio de un artículo, depende de tres variables: del costo de producción, del costo del material, de los gastos generales, y así uno puede encontrar demasiadas funciones que dependen de muchas variables, es decir, de casos más prácticos y más generales. Ahora, si uno observa un punto en un espacio unidimensional, pues ese punto está dado por una sola variable, es decir, es el punto X en el espacio real. Ese mismo punto uno lo puede observar en el plano. Entonces cuando uno observa en el plano es en dos dimensiones. Uno está diciendo ahí que está en R cuadrado. Sí, está dado por el par ordenado XY. En tres dimensiones uno está diciendo que ese punto está en el espacio, ¿sí? El espacio en el que estamos en el momento, y ese espacio es R3. Y R3 pues está dado por una triada, la triada XYZ. Entonces ese punto está ubicado en el espacio en una triada o en una coordenada XYZ. Otro caso, o el caso más general que uno puede pensar, pues es el caso de n-dimensional. ¿Sí? Si estamos en un espacio n-dimensional, pues es el espacio dado por Rn. Estará dado por la eneada, en este caso esto se llama eneada, con infinitas variables. Entonces ese es el caso más general. Entonces ya es posible dar la definición de función de n variables. Entonces una función de n variables es una función de la forma que tenemos aquí: f, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n. Es decir, que aquí tenemos n variables independientes. Es una función que se evalúa en n variables independientes, en el cual hay una correspondencia 1 a 1. O sea, pasa igual que en las funciones de una variable. A una entrada le corresponde una salida. Es decir, que si evaluamos aquí la función en una n upla, le corresponde un valor de salida. Si la evaluamos en otra n upla, le corresponde otro valor de salida. Entonces hay una correspondencia 1 a 1. Entonces decimos el conjunto de todas las n-hadas, es decir, las variables independientes posibles, es el dominio de la función. Entonces todos los valores que nos permite, en los cuales podamos evaluar la función, es el dominio de la función. Y el conjunto de todos los valores f posibles de salida se denomina el contradominio de la función. Es el mismo concepto de una variable, pero generalizado a n variables o a una n-hada. Vamos aquí a un ejemplo. Vemos que tenemos esta función de dos variables. F de xy es igual a raíz de 36 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Es una función de dos variables. Y vamos a establecer el dominio y el contradominio de la función. Entonces el dominio es qué valores puede tomar la función, es decir, qué valores de x y y de esa dupla puede tomar la función. Entonces sabemos que esto que está aquí adentro tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque la raíz no puede tener un negativo adentro. Entonces 36 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? De aquí podemos despejar y tenemos que el dominio son las xy, tal que x al cuadrado más y al cuadrado tenga que ser menor o igual que 36. Entonces es sencillo de ver el dominio. Si uno grafica esa función al graficarla se obtiene esa circunferencia de radio 6. Y observamos que x y y pueden tomar valores que estén dentro de la circunferencia, en el área asombrada. Entonces
X no puede ser mayor que 6, ni puede ser menor que menos 6, lo mismo Y. Y todos los valores del dominio están dentro del área sombreada. E inclusive aquí en la periferia del círculo. Ahora, el contradominio de la función es qué valores de f resultan. Es decir, si yo sé que aquí puedo evaluar ciertos valores, entonces cuáles son los que obtengo de f al evaluar la función. Entonces aquí sacamos factor común, menos, y nos queda 36 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Y ya sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado, si miramos esto que está aquí, no puede ser mayor que 36, porque si es mayor que 36, eso nos va a botar un negativo y vamos a tener la raíz de un negativo. Entonces, como el máximo valor que toma x al cuadrado más y al cuadrado es 36, pues tenemos que 36 menos 36 da 0. Entonces 0 va a ser el mínimo valor que nos va a resultar esto. Ahora, si observamos aquí el dominio, vemos que podemos evaluar la función en 0, 0. Entonces, al evaluar en 0, 0, que va a ser el mínimo valor posible para evaluar la función, aquí nos va a dar 36 menos 0 y eso va a dar raíz de 36. Raíz de 36 es 6, es decir que el máximo valor que resulta la función es 6. Entonces, el contradominio de la función será entre 0 y 6. Los reales entre 0 y 6, que son los valores que resultan. Entre 0 y 6 pues hay infinitos reales. Observemos ahora esta que está aquí. Entonces en este ejemplo podemos observar que podemos evaluar la función en valores en particular. Entonces, como esa función es una función de dos variables, podemos evaluar la función en dos valores en particular. Entonces, al evaluar en los valores 3 menos 4, entonces aquí va a ser 1 sobre raíz de 36 menos x vale 3, 3 al cuadrado menos y vale menos 4 al cuadrado. Al resolver esto vamos a tener 36 menos 9 menos 16, eso va a dar 36 menos 25 y 36 menos 25 va a dar 11, entonces esto va a quedar 1 sobre raíz de 11. También podemos evaluar la función en variables o en valores simbólicos. Por ejemplo, esta función h de x y z igual a x al cubo menos 2y al cuadrado z la vamos a evaluar en u cuadrado y 2u a la menos 1. Entonces, al evaluar esta función en esos valores, tenemos que x es u, quedaría u al cubo menos 2 por y al cuadrado. En este caso y es u al cuadrado, entonces va a quedar u al cuadrado y eso por z, es decir por 2u a la menos 1. Este 2 puedo multiplicarlo con este 2, me va a dar 4, u al cuadrado da u a la 4, potencia de una potencia. Ahora estos dos términos que están aquí tienen igual base, es un producto con igual base, entonces sumo los exponentes, 4 menos 1, y eso va a dar 3. Y aquí tengo esta diferencia con unos términos semejantes de igual grado. Entonces u al cubo menos 4u al cubo va a dar menos 3u al cubo. Entonces yo puedo hablar también la función en variables simbólicas. Igual que en cálculo 1 podemos tener la función compuesta de dos variables. Entonces, si tenemos una función de una variable f y tenemos una función de dos variables g, la función compuesta f compuesta g, esa es la forma en la que se denota, es la función de dos variables dada por, entonces f compuesta g es igual a f evaluada en g. Entonces yo puedo tener una función evaluada en otra y eso se llama una función compuesta. Y ese concepto lo puedo generalizar a n dimensiones. Yo puedo tener una función que evalúa una función de n variables. Entonces este g podría ser una función de n variables. Ahora, el dominio de una función compuesta tiene que ser el dominio tanto de la función, en este caso g, que son todos los valores posibles de x, y al mismo tiempo ese dominio tiene que ser dominio de la función f. Es decir, que si yo tengo un dominio de la función g, tengo que restringir aún más ese dominio para que sea dominio también de la función f. Por ejemplo, tenemos esta función, la función f de t, seno de t y g de x, y, raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado, y vamos a hallar la función compuesta fg. Entonces f compuesta g va a ser igual a f evaluada en g. ¿Quién es g? G es x al cuadrado menos y al cuadrado, raíz. Y ahora vamos a evaluar f de esa función. Entonces sabemos que al evaluar f de t es seno de t.
Entonces si hablamos f de esto, va a ser seno de esto mismo que está aquí. F de raíz x al cuadrado menos y al cuadrado es seno de x al cuadrado menos y al cuadrado. Sí, lo que hace la función f es poner el argumento al seno. Entonces el argumento del seno va a ser en lo que estamos evaluando la función. Si miramos el dominio de la función g, vemos que lo que está aquí adentro no puede ser negativo, entonces x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí es menos, perdón. X al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Pero como el dominio de f son todos los reales, pues no tengo que hacer ninguna restricción sobre ese dominio. Entonces, por tanto, el dominio de la función compuesta es x al cuadrado menos y al cuadrado mayor o igual que 0.